La tierra de Israel, que una vez floreció con leche y miel, estaba seca y estéril. Sus campos y valles ahora yacían en silencio, como un eco de su antigua gloria. Durante 7 largos años, los madianitas habían devastado los campos, robado sus cosechas y obligado a los israelitas a esconderse en cuevas y lugares remotos, lejos de sus hogares. El miedo ahogaba su esperanza. Cada día era una lucha por sobrevivir, una batalla contra la desesperación. La desesperación ensombrecía sus días, y la noche traía consigo sueños rotos y anhelos de libertad. Los israelitas, el pueblo elegido por Dios, estaban sometidos bajo el yugo de la opresión, sus espíritus quebrantados por la constante amenaza de los invasores. Clamaban a Dios, sus súplicas resonando en el silencio de su desesperación, buscando un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. ¿Dónde estaba su libertador? ¿Dónde estaba su esperanza? Se preguntaban mirando al cielo con corazones llenos de anhelo. ¿Dónde está nuestro libertador? ¿Dónde está nuestra esperanza?, gritaban con voces llenas de angustia y desesperación. En medio de esta tristeza, en la tribu de Manasés, vivía un joven llamado Gedeón, un hombre común en tiempos extraordinarios. No era un soldado, ni un rey, sino un simple campesino, trillando trigo en secreto para protegerlo de los madianitas, trabajando con temor pero con determinación. Era un hombre de origen humilde y de fe aún más sencilla. Sin embargo, Dios vio en él un destello de algo más, una chispa de valentía escondida, un corazón que podría encenderse para su propósito. En Gedeón, Dios vio el potencial de un líder, un libertador para su pueblo. Gedeón, como sus hermanos, sentía el peso de la desesperación. La opresión de los madianitas era constante y cruel. Veía el sufrimiento de su pueblo y se preguntaba por qué Dios no hacía nada. Cada día, las preguntas se acumulaban en su corazón. Mientras separaba el trigo, escondiéndose de los madianitas, el ángel del Señor se le apareció. Era un momento de revelación inesperada. El Señor está contigo, valiente guerrero. Estas palabras resonaron profundamente en su ser. Disculpe, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Dónde están todos esos milagros que nuestros abuelos contaban cuando decían, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Esas historias parecían tan lejanas ahora, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. La desesperanza era palpable. Gedeón, con su debilidad humana, dudaba de la presencia de Dios. Su fe estaba siendo puesta a prueba. Solo veía la tristeza a su alrededor, no la chispa divina dentro de él. La oscuridad parecía envolverlo. Sus palabras reflejaban su miedo, su incertidumbre y su deseo de ser libres. Anhelaba un cambio, una señal de esperanza. El ángel del Señor, paciente y comprensivo, le respondió: Ve con la fuerza que tienes y salva a Israel de los madianitas. Yo mismo te envío. El Señor veía más allá de las dudas de Gedeón, más allá de sus miedos. Veía el potencial, la fuerza que estaba dormida dentro de él. Era una invitación a superar sus circunstancias, a confiar en un poder más grande que él mismo. Gedeón, abrumado por este encuentro divino, aún no estaba seguro. Perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el menor de mi familia. Se veía a sí mismo como pequeño, insignificante. No podía imaginar cómo él, un simple campesino, podría ser quien liberara a su pueblo. Dios, en su infinita bondad, comprendió que Gedeón necesitaba una señal. Sabía que la fe de Gedeón era frágil y que necesitaba un refuerzo tangible para seguir adelante con su misión. Con paciencia, le dio pruebas, evidencia tangible para fortalecer la fe vacilante de Gedeón. Dios no se apresuró, sino que entendió la necesidad de Gedeón de tener una confirmación clara y directa. Gedeón pidió una señal, rogando a Dios que confirmara su llamado a través del milagro del rocío. Este acto de pedir una señal era una muestra de su deseo de estar seguro de que estaba siguiendo la voluntad divina. Colocó un vellón de lana en el suelo, pidiendo que el vellón amaneciera mojado mientras el suelo a su alrededor estuviera seco. Este detalle específico era crucial para Gedeón, ya que necesitaba una prueba irrefutable. Dios le concedió su petición. El vellón estaba empapado de rocío, mientras que el suelo permanecía seco, tal como Gedeón había solicitado. Sin embargo, Gedeón aún dudaba, buscando una confirmación adicional.
Su corazón todavía estaba lleno de incertidumbre y necesitaba más seguridad. A la mañana siguiente, pidió lo contrario: un vellón seco y el suelo cubierto de rocío. Esta segunda petición era aún más desafiante, pero Gedeón necesitaba estar completamente seguro. Una vez más, Dios cumplió su petición. El vellón estaba seco y el suelo cubierto de rocío, demostrando nuevamente la fidelidad de Dios. El Señor se encontró con Gedeón donde estaba, en lo profundo de sus dudas, guiándolo con paciencia hacia la fe. Dios no solo respondió a las peticiones de Gedeón, sino que también le mostró que estaba siempre presente. Dios, si de verdad me estás llamando, por favor, dame una señal clara. Esta súplica refleja el deseo humano de tener certeza en momentos de duda. Estas señales no eran solo para Gedeón, eran pruebas de la fidelidad inquebrantable de Dios, un faro de esperanza para todos aquellos que dudan. Nos muestran que Dios está dispuesto a encontrarnos en nuestras dudas y guiarnos. Nos recuerdan que Dios está con nosotros en nuestros momentos de incertidumbre, ofreciéndonos seguridad y guía. En cada prueba y señal, Dios reafirma su presencia y su amor constante por nosotros. Fortalecido por estas señales divinas, Gedeón finalmente aceptó su llamado. Hizo sonar la trompeta, llamando a los israelitas a la batalla. Hombres de diferentes tribus, inspirados por su valentía y la promesa de Dios, se unieron a su causa. Un ejército de 32,000 hombres estaba listo para enfrentar la amenaza madianita. Pero Dios tenía un plan diferente, un plan diseñado para mostrar su poder y no la fuerza de los hombres. Le ordenó a Gedeón que redujera su ejército, que lo redujera a tan solo 300 hombres. Esta orden, aparentemente ilógica, era una prueba de fe, una forma de demostrar que la victoria no proviene de la fuerza humana, sino de la intervención divina. Los madianitas, una horda enorme y temible, acampaban en el valle. Gedeón, con solo 300 hombres, se deslizó hasta el borde del campamento enemigo al amparo de la oscuridad. El miedo y la duda debieron carcomer los corazones de sus hombres, enfrentando a un enemigo que los superaba en número de manera abrumadora. Pero Dios tenía un plan susurrado en el viento, un plan que convertiría el miedo en triunfo. Le indicó a Gedeón que enviara a sus hombres al campamento, no con espadas y escudos, sino con trompetas y antorchas, ocultas dentro de vasijas de barro. A la señal de Gedeón, los israelitas rompieron sus vasijas, revelando las antorchas encendidas en su interior. El sonido de 300 trompetas atravesó la noche, una cacofonía que resonó por todo el valle. Los madianitas, sobresaltados, entraron en pánico ante el ataque inesperado. Confundidos y desorientados, se atacaron entre sí en la oscuridad. El miedo, sembrado por la mano de Dios, se apoderó de ellos. El poderoso ejército madianita, una vez símbolo de terror, se derrumbó desde adentro. Esta no fue una batalla ganada por estrategia humana o fuerza militar. Fue un testimonio del poder de la fe y la obediencia. Fue una declaración contundente de que cuando Dios está de tu lado, incluso el enemigo más formidable puede ser vencido. Los israelitas, al presenciar este giro milagroso de los acontecimientos, se llenaron de valor. Persiguieron a los madianitas que huían, dispersándolos por completo. La victoria fue total, resonante e innegable. Fue una victoria orquestada por Dios, ganada a través de la fe y la obediencia, un testimonio de su poder y fidelidad. La tierra de Israel, que una vez gemía bajo el peso de la opresión, era libre. Las cadenas del miedo se habían roto. Los israelitas, guiados por un hombre que una vez tembló de duda, ahora se alzaban erguidos, con el espíritu en alto por la milagrosa victoria que Dios les había concedido. La historia de Gedeón no es solo un antiguo relato de triunfo, es un mensaje eterno de esperanza, un faro para todos los que dudan. Nos recuerda que Dios ve más allá de nuestras limitaciones, nuestros miedos e inseguridades. Él ve el potencial dentro de nosotros, la fuerza que espera ser encendida por su llamado. El viaje de Gedeón de la duda a la victoria es una inspiración para todos nosotros. Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en nosotros mismos, sino en nuestra disposición a someternos al plan de Dios, a confiar en su guía incluso cuando parezca ilógico o imposible.
Todos nos enfrentamos a nuestros propios madianitas, a nuestros propios gigantes de miedo, duda e inseguridad. Podemos sentirnos inadecuados, mal equipados para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Pero la historia de Gedeón nos recuerda que Dios no llama a los calificados. Él califica a los llamados. Así como vio a un poderoso guerrero en un campesino miedoso, Él ve en cada uno de nosotros el potencial para lograr grandes cosas. Él susurra su llamado, invitándonos a dar un paso de fe, a confiar en su poder y a ser instrumentos de su gracia. La próxima vez que te encuentres luchando contra la duda, recuerda a Gedeón. Recuerda al tímido campesino que, fortalecido por Dios, trajo la liberación a su pueblo. Recuerda al Dios que no ve lo que eres, sino en lo que puedes llegar a ser. Abraza tu propio llamado, por pequeño o insignificante que parezca, porque en las manos de Dios, incluso el acto de fe más pequeño puede desencadenar una revolución. Da un paso de fe y observa cómo Él transforma tus dudas en destino. Tu propio viaje de la duda a la victoria te espera.